A continuación, se explicará el concepto de pH, o también conocido con el nombre de potencial de hidrogeniones. Se considera que el pH o potencial de hidrogeniones es la forma de expresar la cantidad de iones de hidrógeno, llamados también hidrogeniones o iones H+, que están disueltos en una solución o sustancia, y esos iones H+ son generados por la disociación de los ácidos. Analicemos el siguiente ejemplo. En el estómago se produce el jugo gástrico, cuyos principales componentes son el agua y el ácido clorhídrico. Consideremos que el jugo gástrico del estómago tiene una concentración de ácido clorhídrico 0,01 molar. Quiere decir que por cada litro de jugo gástrico hay disueltos 0,01 moles de ácido clorhídrico. Expliquemos en qué consiste la disociación. Aquí tenemos la molécula del ácido clorhídrico, representado en estructura de Lewis. Se muestra el enlace químico formado por el hidrógeno, que aporta un electrón, y por un electrón aportado por el cloro. El hidrógeno tiene un número atómico de 1 y el cloro tiene un número atómico de 17. Esto está indicando que el hidrógeno tiene una carga positiva o protón, y como está neutro, también tiene una carga negativa o un electrón. Y para el cloro, de acuerdo a este número atómico, el cloro tiene 17 protones o cargas positivas y 17 electrones o cargas negativas. Cuando esta sustancia está disuelta en agua, su enlace sufre un rompimiento heterolítico. Hetero desigual, lisis rompimiento, en donde el cloro se lleva los dos electrones que están compartidos en el enlace, debido a que este elemento es más electronegativo que el hidrógeno, o sea que tiene mayor poder de atracción sobre los electrones del enlace. El hidrógeno pierde el electrón, por tal motivo queda cargado positivamente, ya que al perder el electrón queda solamente con la carga positiva o protón. Como el cloro gana este electrón, queda cargado negativamente como ion anión. Miremos aquí que la suma algebraica es más 7 menos 18 da menos 1, que es esta carga negativa que se representa. En conclusión, el ácido clorhídrico en el jugo gástrico está disociado en iones H+ o hidrogeniones y en aniones cloro. La cantidad de iones H+ disueltos en el jugo gástrico se pueden expresar en forma de pH. Este concepto fue introducido en la química por el químico de Dinamarca Søren Peter Lauritz Sørensen en el año de 1909, planteando la fórmula de que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración molar de los iones H+. El objetivo de esta fórmula es la de expresar concentraciones de iones H+ en cantidades muy pequeñas en números enteros sencillos. Averigüemos el pH de este jugo gástrico. Como la concentración del ácido es 0,01 molar y este es un ácido fuerte, o sea que se disocia completamente, está indicando que la concentración del ácido es igual a la concentración molar de los iones H+. Hacemos el reemplazo en la fórmula, la concentración molar es 0,01. Este 0,01 lo podemos expresar en notación científica, o sea, en potencias de 10. 0,01 es lo mismo que decir 10 a la menos 2. Y el logaritmo en base 10 de una potencia es el exponente. Esto quiere decir que el logaritmo de 10 a la menos 2 es menos 2. Y menos por menos es igual a un pH de 2 positivo.
En este momento hemos averiguado el pH de esta solución. También podemos calcular la cantidad de iones H+ en esta solución. Para ello, partimos de el principio de la constante de Avogadro, que dice que 6,023 por 10 a la 23 iones H+ son equivalentes a una mol de este catión. Estos 0,01 moles los puedo convertir a moléculas mediante un factor de conversión, en donde se relacionan los iones H+ con los moles. Los moles los colocamos en el denominador para que puedan ser simplificados con los moles del numerador. Y esta relación nos dice que una mol contiene 6,023 por 10 a la 23 iones H+. Al realizar la operación, obtenemos como resultado 6,023 por 10 a la 21 iones H+. Analicemos otro ejemplo. Se prepara una solución 0,001 molar de iones H+ originados por la disociación del ácido acético o vinagre. Quiere decir que un litro de solución constituido por agua y ácido acético o vinagre contiene disueltos 0,001 mol de iones H+. Los iones H+ del ácido acético o vinagre se originan por la disociación de su molécula cuando está disuelta en agua, en donde el rompimiento heterolítico, o sea, rompimiento de este enlace en forma desigual, se hace a favor del oxígeno, porque es más electronegativo. Esto indica que el oxígeno tiene mayor poder de atracción sobre los electrones del enlace que el hidrógeno. Por eso, el hidrógeno, al perder un electrón, queda como ion catión H+. Esto indica que el ácido acético o vinagre, cuando está disuelto en agua, está disociado en cationes y aniones. Hacemos el reemplazo de la concentración molar en la fórmula y este valor lo podemos expresar en notación científica. 0,001 se puede expresar como 10 a la menos 3 y el logaritmo en base 10 de una potencia de 10 es igual al exponente de ella. O sea que el logaritmo de 10 a la menos 3 es menos 3. Realizar la multiplicación de estos signos menos por menos nos da un pH de 3. A esta solución también se le pueden averiguar el número de iones H+. Se utiliza la relación de que una mol contiene 6,023 por 10 a la 23 iones H+. Luego, estos moles se multiplican por el factor de conversión constituido por moles y los iones H+. Y sabemos que una mol contiene esta cantidad de iones. Al hacer la operación, obtenemos 6,023 por 10 a la 20 iones H+. Observemos que esta es una cantidad pequeña de iones H+ y se expresan en números enteros a través del pH. Los enlaces que aparecen a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.